además de los factores de crecimiento, que en muchos trasplantes de órganos se utiliza el plasma para sumergir al órgano en cuestión antes de ser trasplantado. Los traumatólogos, y yo soy traumatólogo, lo hacemos con los ligamentos, por ejemplo, de banco de cadáver. Ahí utilizamos el plasma como elemento de enriquecimiento de ese ligamento antes de ser trasplantado o injertado. Les recuerdo, por tanto, es bueno hacerlo, que las plaquetas que contienen los factores de crecimiento los liberan de forma muy rápida, 10 minutos después del daño tisular, y que en una hora prácticamente los han liberado en su totalidad y el resto hasta el 10º día. Llega un momento, pasado el 7º, 8º, 10º día, en el que sustituyen a las plaquetas los elementos de la serie blanca que han venido hasta el foco, atraídos por la quimiotaxis o por la vasculogénesis inducida por los factores de crecimiento plaquetarios. Bueno, conocido por tanto el papel de las plaquetas y de los factores de crecimiento, lo importante es que a estas plaquetas podamos acceder fácilmente. Y es cierto que es así, porque es fácil acceder a la sangre, basta una venopunción, de la sangre sacaremos el plasma y del plasma nuestro PRP. Y lo pongo entre interrogantes porque, aunque lo voy a decir ahora mismo, no nos gusta hablar de PRP sino de PCP, porque el que manejamos no es un plasma rico en plaquetas, es un plasma concentrado en plaquetas, que no es lo mismo. El enriquecimiento supondría un cultivo y nosotros no hacemos cultivo evidentemente celular. Por lo tanto, lo que hay que hacer es diseñar un sistema PRP. Consiste en diseñar un sistema que permita, mediante un procedimiento sencillo, con pequeños volúmenes de sangre, incrementar 3, 4, 5 veces la concentración de plaquetas en sangre circulante. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que si no es a partir de un 2,5 por hasta un 5 y por supuesto más, no hay actividad, no es clínicamente significativo. Aquí el estudio está basado en medir la proliferación celular y evidentemente hasta que no se alcanza un incremento de la concentración inicial respecto a la sangre periférica de 2,5 y mejor todavía 5, no se obtiene una diferencia significativa. El límite útil, de todas maneras, no está estandarizado. Nos gustará en un momento determinado estandarizar, como decía el doctor González, estas cuestiones. No está estandarizado el límite ideal, tampoco está estandarizado todavía el protocolo que hay que seguir, es decir, cada cuánto hay que hacer una sesión. Tenemos unas ciertas nociones que yo les expresaré, pero todo eso queda todavía tiempo por delante para resolverlo. Pero sí que parece ser que más allá de concentrar 2 o 3 veces la concentración plasmática circulante, no sirve para nada. Esto queda demostrado en estos trabajos y aquí pues en otro trabajo para que ustedes tengan la tranquilidad que les transmito cosas veraces. Quede claro, por tanto, en este momento esta diferencia entre el concepto de concentración y riqueza, porque realmente lo que importa es la concentración que somos capaces de obtener en base a un procedimiento que no describiré, que es la centrifugación, y no la riqueza que supondría que cultivamos las plaquetas. Este concepto de concentración versus riqueza me lleva a enseñarles esta imagen que es clásica, que es la de un tubo de recolección de sangre en el que hemos centrifugado o simplemente decantado. Tenemos la mitad inferior que depende del hematocrito, representado por la serie roja, una pequeña línea que se llama el buficoat, que es donde está la serie blanca, dentro de la serie blanca la parte granulocítica abajo, la agranulocítica encima, y luego ya tendríamos todo lo que es el plasma. Y dentro del plasma, después de este proceso de centrifugación o decantación, la mayor, evidentemente, concentración, que no riqueza, de plaquetas estaría en el tercio inferior y aún así, no quiero ser gracioso al respecto, en el quinto inferior del tercio inferior, porque realmente por densidad las plaquetas se llegan a perfectamente pegar, enganchar con el buficoat. ¿Qué les quiero explicar al respecto como gran novedad? Que hoy en día que hemos interpretado muy bien esto del mecanismo de estimulación celular, hemos llegado a llamar, y me perdonarán ustedes, a los receptores de la membrana cerraduras y a los factores de crecimiento llaves. Y que por tanto la cuestión parecería ser como un tema de llaves y cerraduras, no siendo que cualquier llave habrá cualquier cerradura y siendo que hay muchas más llaves que cerraduras, ¿vale? Entonces,
¿Qué nos enseña la literatura y la evidencia científica? Pues nos enseña muchas cosas. Nos enseña que bastan concentraciones muy bajas. Piensen, y me adelanto, que en sangre periférica hay 20 nanogramos por mililitro en una extracción normal de factores de crecimiento, concretamente del Platelet Derived Growth Factor, ¿vale? Pues simplemente con 5 nanogramos ya tengo inducción de respuesta. Primera, por tanto, evidencia. Segunda evidencia, que a bajas concentraciones de Platelet Derived Growth Factor las células son inducidas a migrar y a altas la respuesta es su proliferación. Pero fíjense que todavía estamos por debajo de 10 nanogramos por mililitro, siendo que en una extracción normal obtenemos 20 nanogramos por mililitro. Lo importante de este trabajo y de otros parecidos en la misma línea es que parecería que a las 8 horas después de una estimulación es evidente que las células estimuladas presentan mayor respuesta a siguientes estimulaciones. Y de ahí se deriva que el planteamiento terapéutico actual, y ese sí que les hago transmisión de este conocimiento ahora y aquí, es que una segunda estimulación con 30 nanogramos por mililitro de Plasma Derived Growth Factor después de 8 horas determina una elevada respuesta en células previamente estimuladas. Resumidas cuentas, estamos proponiendo que ustedes en la región que les es propia, nosotros en la nuestra, hagamos un tratamiento pero en 2 sesiones, con 8 horas, quien dice 8 dice 9 o dice 7, porque lo que obtenemos con una infiltración, llamémosle por la mañana, con baja concentración de factores de crecimiento, es una estimulación, un aumento, un incremento de los receptores de membrana que recibirán de una forma altamente beneficiosa la segunda estimulación que hagamos por la tarde. Además, tengan ustedes en cuenta, porque si a alguien le preocupaba esta cuestión, que está perfectamente constatado que en sangre, una vez centrifugada, y por tanto ya no en sangre total, sino en plasma, los factores de crecimiento son estables durante 24 horas a temperaturas entre 4 y 8 grados y a temperatura ambiente perfectamente entre 6 y 8 horas. Por tanto, una sola extracción, 2 tratamientos es la propuesta que les hacemos. Y finalmente, en esta última diapositiva, es aquella que corrobora lo que les he dicho al principio, y es que en la sangre de los seres humanos sanos tenemos 17,5 más menos 3 nanogramos por mililitro, es decir, 20 nanogramos por mililitro, cifra muy superior a la necesaria para estimular cualquier tejido. Eso sí, con una vida media muy corta, 2 minutos. Por tanto, una vez activamos la plaqueta y la hacemos liberar factores de crecimiento, cuanto antes lo utilicemos, mejor. Por tanto, y resumiendo, el Platelet Derived Growth Factor actúa a concentraciones muy pequeñas, en torno a 1 o 2 nanogramos por mililitro es suficiente. Durante la degranulación de las plaquetas se liberan alrededor de 20 nanogramos por mililitro, vean ustedes la enorme diferencia. El Platelet Derived Growth Factor tiene una vida muy corta, apenas minutos, y por tanto la conclusión fundamental es que transcurridas 8 horas de una primera bioestimulación existirá un aumento significativo que debemos utilizar de los receptores tirosina quinasa, los que yo les denominé CD44, siendo que la segunda estimulación que ustedes realicen transcurridas 8 horas resultará mucho más efectiva porque encontrarán ustedes un mayor número de células estimuladas con mayor número de receptores de membrana, ¿vale? Por lo tanto, esta es la propuesta terapéutica que hacemos al día de hoy, 2 sesiones en el mismo día, una sola extracción. Es importante, evidentemente, y esto les doy fe, que en todos los estudios que hemos realizado, que son muchos, la viabilidad plaquetaria con la propuesta terapéutica que les estoy planteando está documentada y que también, menos veces porque es más costoso de realizar, hemos documentado la relación entre contagio de plaquetas y niveles de proteínas, es decir, de factores de crecimiento. Y ya acabando, porque no tenemos más tiempo, pues decirle que las propuestas terapéuticas son similares en toda la literatura. La propuesta más reiterada es aquella que define que hay que hacer una sesión cada 6 meses en prácticamente todos los tejidos. Nosotros de esto hemos hecho constatación en estudios en animales y veíamos que la población activada de fibroblastos se mantenía durante 4, 5 y 6 meses, que solo al 6.º mes decaía
la población de fibroblastos, aunque se mantenía su efecto, que era el aumento de colágeno 3. Y eso nos hace proponer, y así lo hacemos en la clínica, una sesión cada 6 meses. Cuando hablo de una sesión, hablo de esos 2 tratamientos por cada sesión. Le podemos admitir otros protocolos a gente muy preparada, como al doctor Anitua, que dice en este trabajo que él propone 3 sesiones, una cada 2 semanas, aunque algunos casos concretos requieren mantenimiento cada 6 o 12 meses. Nosotros decimos que todos, porque no se mantiene el efecto de la estimulación, como ustedes comprenderán, estamos hablando de señales bioquímicas, por tanto es prácticamente imposible que se podrán mantener 6 meses, serán 8, serán 12 o serán 4, pero que hay que reiterar el tratamiento. Otras rutinas de tratamiento que también las hemos oído, escuchado y leído, no tienen ninguna evidencia experimental ni clínica y por lo tanto debemos rechazarlas. Consideraciones finales, y sí que con esto acabo, porque hay cosas que preocupan, evidentemente, ¿no? La primera, dice Eduardo Anitua en sus trabajos, y nosotros lo corroboramos, que la complejidad de las interacciones de las proteínas entre sí y con los distintos tipos celulares impide establecer una relación directa entre dosis y efecto clínico, que la información derivada de los trabajos de investigación apunta que una concentración eficaz y suficiente para bloquear los receptores celulares no implica grandes dosis, y estamos totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo bien, hay que inyectar por la mañana, es decir, en el tratamiento que hemos dicho 2 sesiones, por la mañana hay que inyectar con con poca diferencia entre un punto de inyección y el siguiente, porque no hay un buen desplazamiento de estas señales celulares, es decir, que cuanto más juntos sean nuestros puntos de infiltración, mejor para afectar al mayor número de células y activarlas. Y en cambio por la tarde nos podemos permitir espaciar más los puntos de inyección porque estamos pinchando sobre unas células estimuladas que ofrecen a los factores de crecimiento muchos más receptores, muchas más cerraduras, ¿vale? Por tanto, discurso perfectamente coherente. Otro discurso que puede ser interpretado como positivo o como negativo es que los factores de crecimiento no son, inteligentes, entre comillas, son factores señalizadores, activadores biológicos y hacen una cosa u otra en función de dónde se encuentren. Así que si se encuentran con células normales, producen una respuesta fisiológica, pero si se encuentran con células alteradas, llamémosles precancerosas, podrían inducir efectivamente una activación de ese proceso oncogénico, ¿no? Bien, tercera consideración. En principio, los factores de crecimiento tienen capacidad mitógena, es decir, mitótica, de división, pero en principio no la tienen mutagénica. ¿De acuerdo? Así que es difícil sostener el lenguaje de la posible incidencia del uso de factores de crecimiento con la carcinogénesis. Otra cosa son los oncogenes, pero de esto no voy a hablar. También es importante considerar que tiene una vida media muy corta, así que es difícilmente sostenible un potencial riesgo como estimulación del desarrollo tumoral y menos a distancia. Tanto es así que un producto que ustedes tienen en el mercado, que quizás conocen, que es Regranex, que se comercializa en España, es una beclapermina, por tanto es un recombinante, un factor de crecimiento recombinante, que se utiliza perfectamente para el tratamiento de las úlceras crónicas tórpidas de los pacientes diabéticos. Y solo la FDA nos ha advertido de que puede producir un incremento del desarrollo tumoral, pero en pacientes que ya tengan tumores, ¿vale? Y por tanto ahí quedaría proscrito, prohibido, pero no es capaz de inducir procesos cancerosos en pacientes que no los tuvieran. Y acabo pues repitiendo el mensaje que les di al principio. De esto no es más que una pincelada, hay mucho más que explicarles, estamos a su disposición para hacerlo. Si no, porque el año que viene se apunten ustedes al curso universitario, aquí tienen mi email para que puedan contactar conmigo cuando quieran. Y el segundo mensaje es esa invitación que formalmente les he hecho para que quienes tengan un especial interés por lo que nosotros hemos entendido como complementario ginecología y medicina cosmética, pues que nos vengan a acompañar en el próximo congreso de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Hay una sesión monográfica sobre ginecología estética con invitados de mucho prestigio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor García. Bueno, ahora el doctor Pablo González de nuevo.
a ver si podemos recuperar un poco el tiempo, porque creo que se han generado bastantes cuestiones para luego el coloquio. Él nos hablará de radiofrecuencia con temperatura transcutánea controlada, del síndrome de relajación vaginal y síndrome genitourinario de la menopausia. Muchas gracias. Bien, pues me corresponde hacer dos papeles, el de maestro de ceremonia para cerrar el congreso. Felicidades a todos los que se quedaron estos intensos 3 días, muy bueno, y reemplazar al profesor Gustavo Leibachov, que por un problema de salud pues no pudo asistir, pero pues vamos a tratar de transmitir su mensaje de la mejor manera. Bien, ya se ha hablado en todas las conferencias del síndrome genitourinario de la menopausia, que es básicamente una serie de signos y síntomas que afectan la esfera sexual de las pacientes posmenopáusicas y su calidad de vida, por cierto. Él piensa que cada vez más mujeres tienen hijos, quieren estudiar, quieren viajar, quieren hacer un montón de cosas y aparte de eso sentirse muy bien, y muchas veces los cambios fisiológicos del embarazo, el parto, el puerperio y la menopausia pues no les permiten tener esta calidad de vida adecuada. Para pues lograr una adecuada salud sexual pues tenemos que enfrentarnos a estos aspectos, un adecuado estado fisiológico de los tejidos, un buen balance hormonal, un adecuado trofismo vaginal y pues un adecuado tono de la vagina. Todos estos aspectos pueden afectar la salud sexual. Bien, han aparecido, como ya lo hemos visto a lo largo de todo el Congreso, alternativas diferentes para la regeneración o para la reestructuración vulvovaginal, como el láser, la radiofrecuencia, el ultrasonido, el HIFU, los campos magnéticos, los fillers, un montón, todas las cantidad de posibilidades terapéuticas que hemos mencionado el día de hoy en este simposio. Y pues particularmente les quiero hablar de una en particular de la conferencia del doctor Gustavo, que es la radiofrecuencia monopolar con control de temperatura. Es un dispositivo que tiene la posibilidad de enviar por medio de un transductor transvaginal calor a la vagina y a la vulva con el fin de buscar unos efectos que ya vamos a ver. Tiene pues unas particularidades muy importantes que tiene en la punta del transductor vaginal, tiene un termistor, o es algo que le puede dar un biofeedback a un equipo de computador donde nos puede decir cuál es la impedancia que está presentando el tejido al tratamiento y fuera de eso, cuál es la temperatura a la cual estamos trabajando. Los primeros equipos de radiofrecuencia que salieron al mercado realmente no tenían un control de esa temperatura, y lo cual pues no nos daba pues una fiabilidad de los efectos que se podían presentar. Realmente podemos con este dispositivo controlar la potencia a la cual se trabaje y controlar la impedancia del tejido de tal manera que podamos lograr el efecto. Esta tecnología, pues como les mencioné, gracias a que puede controlar, o que el médico puede controlar la fluctuación de la impedancia, puede hacer que el calor se lleve adecuadamente al tejido, pero no solamente que se lleve, sino que se mantenga. Unas fluctuaciones muy amplias de impedancia no permiten que el calor sea efectivo en el tejido. Esta es la probe o la pieza vaginal, donde ustedes pueden ver acá, en la punta, este sería el electrodo que está en contacto con el tejido. Todo esto es desechable y esto es lo que va conectado a la máquina. Y acá pues es donde está el sensor que nos dice a qué temperatura estamos trabajando y cuál es la impedancia que se está manejando. Este es el doctor Redalinson, es un uroginecólogo de California. Él fue básicamente quien creó la idea de esta tecnología, basado en ideas de otros uroginecólogos en los Estados Unidos que hace 10 años habían tratado de usar otras radiofrecuencias en el tracto urogenital, inclusive de modo intrauretral, con poco resultado, motivo por el cual se abandonó, pero de ahí se fueron como avanzando las ideas de la tecnología y pues se llegó a la conclusión de inventar este dispositivo. Este es el doctor Gustavo Leibachov, que desafortunadamente no nos está acompañando el día de hoy. Esta es la punta en la cual se transmite la energía. Se debe usar gel transparente como de ultrasonido, con el fin pues de disminuir la impedancia. Las indicaciones que plantean es para relajación vaginal, para laxitud de los labios mayores, para resequedad vaginal, para vejiga hiperactiva y alteración o disfunción orgásmica. No duele, no tiene necesidad de ningún tipo de anestesia. El tratamiento puede hacerse intravaginal y también se puede hacer intravulvar, es decir, tiene la idea de realizarlo es con fines cosméticos en la vulva y fines funcionales en la vagina. No tiene límite de edad.
Esto es más o menos la introducción de la cánula dentro de la vagina. Ha avanzado un poco los protocolos. Anteriormente se hacía el tratamiento de todos los tercios de la vagina. Hoy en día pues la fábrica recomienda que se haga tercio medio y tercio inferior de vagina solamente. Esto pues son otras comparaciones de otros dispositivos de radiofrecuencia que anteriormente solamente usaban o enfocaban la emisión del calor en el tercio inferior de vagina, es decir, en el periné. Bien, este fue como el protocolo del doctor Allinsod, pues que es el protocolo que se siguió en el estudio clínico. Básicamente le tomaban unas fotos a las pacientes, no se usó anestesia, el tratamiento en vagina de 12 a 20 minutos y en vulva de 12 a 20 minutos. El calor fluctuaba entre 42 y 47, más calor en vagina que en vulva. 3 tratamientos con intervalos de 4 semanas y la duración aproximada del tratamiento 40 minutos. Siempre se tomaron fotos y se rellenaron cuestionarios de las pacientes. Esto fue los primeros hallazgos del doctor Red Allinsod. Estos son sus cuestionarios de laxitud vaginal y de satisfacción. Ustedes ven, pues, pueden ver claramente que los puntajes en todas las sesiones mejoraron y pues esto desde el punto de vista clínico las pacientes reportaron mejoría en lo que se les estaba preguntando acerca de relajación vaginal. Yo creo que el término relajación vaginal es un poquito confuso. Yo les quiero hacer de dónde viene, de dónde nace este término. La IUGA le entregó una encuesta telefónica a 5.000 uroginecólogos de los Estados Unidos y les hizo una pregunta, que si sabía el uroginecólogo qué era el síndrome de relajación vaginal. Todos respondieron, es un nombre que no conocemos, es un nombre que no existe, pero las pacientes reportan sensación de vagina amplia en el momento de tener relaciones sexuales, salen gases por la vagina, o estos se llaman love farts o vaginal winds. Son unos gases que salen por la vagina durante la relación sexual. Hay atrapamiento de agua, es decir, una paciente se mete a una piscina, a un jacuzzi, y cuando se levanta de la piscina siente que atrapó agua en la vagina y sale. Y 3, que han perdido fricción durante el coito. Entonces, con estos 3 aspectos semiológicos, la IUGA pudo darle como el aval del síndrome de relajación vaginal. Ustedes saben que los americanos le ponen nombres raros a todo, pero de allí nació este nombre. Bien. Entonces el tratamiento de radiofrecuencia monopolar transcutánea con control de temperatura, yo fui pues ayudante del doctor Levashov en este estudio realmente que se planteó en un ámbito universitario. Se hicieron pues, o se plantearon unas teorías que podría causar ciertos efectos el calor a nivel del tracto urogenital, cómo mejorar el tono a nivel del plexo venoso suburetral y mejorar también la calidad de la fascia endopélvica, y estas 2 situaciones estarían relacionadas con mecanismos de continencia tanto extrínsecos como intrínsecos. El objetivo también pues era demostrar que todas aquellas pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia, con incontinencia urinaria en estadios iniciales, pudieran tener una mejoría después de la restauración o de la reestructuración de estos tejidos debido al efecto térmico de la radiofrecuencia. El diseño fueron 20 pacientes, fue un aleatorizado controlado, 10 pacientes en el grupo activo, 10 pacientes en el grupo control. Se siguieron en un ámbito universitario, pacientes de la unidad de uroginecología. Se utilizaron escalas de medición subjetiva y objetiva, cuestionarios conocidos en uroginecología. El tratamiento se hizo una sesión cada 30 días durante 3 y a las 10 pacientes en el grupo activo, y a las pacientes en el grupo de control se les hizo la misma sesión pero con el equipo apagado, es decir, sin ninguna emisión de calor. Se tomaron biopsias en la pared anterior vaginal a nivel de la unión uretrovesical y se mandó a patología para estudio de histología básica e histoquímica. Se evaluaron estos cuestionarios, el índice de salud vaginal, que lo hemos mencionado todo el día, básicamente nos mide, pues eso es una medición subjetiva y objetiva de la salud vaginal. El cuestionario de incontinencia urinaria, el ICQ-UISF, el UDI6 y algún otro cuestionario, el 2Q7, también se utilizó la escala visual análoga antes y después al finalizar el protocolo de tratamiento. Los hallazgos realmente fueron muy interesantes. Estas pacientes del grupo control no tuvieron ningún tipo de mejoría, ustedes pueden ver, no tuvieron ningún tipo de mejoría después de la aplicación en cuanto a las preguntas que se hicieron en estos cuestionarios. Estos cuestionarios son realmente de los más sencillos que hay en uroginecología y son utilizados de forma masiva en todos los estudios de intervención en incontinencia urinaria. Desde el punto de vista de la salud vaginal, tampoco el grupo control con el aparato apagado tuvo ninguna mejoría.
Desde el punto de vista del otro cuestionario de incontinencia urinaria, tampoco el grupo control tuvo ninguna mejoría, y esto pues desde el punto de vista de significancia estadística no fue tan importante, pero sí el impacto clínico en este pequeño grupo de pacientes que nos mencionaban que se sentían mejor, que ya sus episodios de pérdida habían disminuido de una forma muy importante, y esto les mejoraba calidad de vida. Desde el punto de vista de la escala visual análoga, también el puntaje mejoró bastante, y no lo hizo la paciente que en el grupo de sham o placebo. Esto desde el punto de vista cosmético, como les mencioné, también tiene unos efectos importantes a nivel de la cosmética de la vulva y pues y mejorar la laxitud de los labios mayores. Desde el punto de vista histológico, en los labios mayores hubo una importante mejoría a nivel del epitelio, a nivel del estroma, y en vagina un aumento importante a nivel del tamaño del epitelio y la formación de papilas, y esto pues es lo que explica la recuperación del trofismo vaginal. A nivel del estroma mejor la cantidad de fibroblastos. En otras coloraciones también mayor concentración de colágeno, obviamente no sabemos cuál porque tendríamos que hacer estudios especializados de inmunohistoquímica para saber qué tipo de colágeno se produce, pero una tricrómico de Masson nos puede dar algo indirecto de que pudiera haber formación de colágeno allí. Y en las pacientes del grupo control pues básicamente no hubo pues ningún cambio importante. 8 meses después se tomó una biopsia y los cambios a nivel del epitelio todavía persisten. En conclusión, esta radiofrecuencia transvaginal con control de temperatura aparentemente puede ser una herramienta alternativa para el tratamiento de la incontinencia urinaria y otros síntomas relacionados con el síndrome genitourinario de la menopausia. Hay un grupo de pacientes que no tienen una indicación quirúrgica o no se quieren operar y podrían beneficiarse de estas nuevas alternativas. Es un procedimiento no invasivo que no genera ningún riesgo, no genera ningún tipo de incapacidad. Otra de las conclusiones es que realmente el síndrome genitourinario de la menopausia tiene un impacto negativo muy importante en las pacientes y pues realmente podrían beneficiarlas de todas las tecnologías que hemos hablado el día de hoy. Estos resultados iniciales es un estudio muy corto, pequeño, con un seguimiento corto, pero pues pudiera ser como un estímulo para generar más líneas de investigación en esto y sacar unas conclusiones más importantes. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, ya pues hay muchos centros que están realizando tratamientos con esta tecnología. En este caso miraron 87 pacientes, de las cuales quedaron 65 porque excluyeron 22, y esta fue la distribución demográfica de las pacientes, muy heterogénea. Utilizaron de igual manera estos cuestionarios, el índice de función sexual femenina, que es una escala importante, cuestionarios de laxitud vaginal y cuestionarios de respuesta pues, a la realización de un procedimiento, y pues realmente se puede encontrar también una mejoría bien importante desde las condiciones basales, inclusive con un seguimiento a un año en este grupo de pacientes en los Estados Unidos, seguimientos a un año, también en mejoría de los cuestionarios que se aplicaron desde las condiciones basales hasta el final. Y desde el punto de vista del índice de función sexual, pues que tal vez este fue el que animó más al doctor Allinson a aventurarse en una nueva indicación que es la disfunción orgásmica, pues realmente estos puntajes desde el punto de vista del índice de función sexual femenina mejoraron de una forma muy importante. En conclusión, la mayoría de los pacientes que se sometieron, o las pacientes que se sometieron a este tratamiento, no presentaron ningún tipo de incomodidad. Hubo pues un pequeño eritema en alguna de ellas y pues solo una que presentó un cólico y un dolor abdominal importante después del procedimiento. Probablemente tendría una mialgia del piso pélvico o alguna otra situación que en conclusión la sacaron del estudio, sin que eso pues estuviera relacionado con el tratamiento, y pues más gente alrededor del mundo tratando de demostrar los resultados. Todo esto está disponible en la literatura, en aras del tiempo no lo podemos mirar con detalle, pero pues hay varias publicaciones alrededor del mundo que pueden mirar, inclusive en la India hay alguien que ya también lo está utilizando. Y pues si nos ponemos a investigar la literatura, pues no solamente hay muchas radiofrecuencias y pues realmente en la literatura es muy amplio lo que podemos encontrar, y pues aquí por lo menos reportan con otra tecnología que yo no conozco, que es una radiofrecuencia diferente, todos estos hallazgos que pudieron encontrar, una radiofrecuencia cuadripolar. Bueno, muchas gracias, espero haber transmitido bien el mensaje del doctor Leibachov. Sí, seguimos entonces con las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Si quieren subir los ponentes a la mesa.
A ver si los resistentes que quedamos en la sala animamos un poco y aclaramos las cuestiones que os puedan haber surgido. Bueno, pues muchas gracias. Damos un recuerdo al doctor Libachov, que se mejore de su estado natural y lo tendremos en su estado personal y que lo tendremos de aquí un mes en Sitges, Dios mediante. Bueno, nos hemos introducido un poquitín más en la ginecología estética y funcional y sobre todo hemos entrado a conocer un poco todo lo que es el aspecto anatómico que nos puede ayudar sobre todo a esa palabra que pudiera ser, me la ha comentado el doctor Pablo González, reestructuración, luego te la preguntaré en qué te basas en esto, pero lo que está claro es que el doctor Pahísa nos ha dicho que, sobre todo para los ginecólogos, podemos estar bastante tranquilos en la intervención, por supuesto, con la capacitación adecuada, sobre todo conociendo dónde estamos trabajando, pero por lo que nos has explicado, no es muy probable que lesionemos grandes cosas haciendo cirugía genital estética. ¿Es sí, no o qué te parece? Realmente las estructuras más importantes son profundas. Tendrías que atravesar la fascia de Coles, tendrías que separar los músculos y separar la fascia superficial para llegar para llegar a estructuras vasculares importantes, estructuras nerviosas importantes. Siempre que vayamos por encima del músculo transverso superficial del perineo, al que bajamos por debajo y entremos en la zona isquiorrecta, allí podríamos encontrar el nervio pudendo. Pero si vamos por arriba, realmente no, excepto que nos pongamos a nivel de introito. Allí lateralmente tenemos cuerpos cavernosos. Eso sangra. Y estamos atacando un órgano eréctil que tiene su función en la sexualidad. Dime tu pensamiento, lo que tú piensas. El tratamiento de la marsupialización de la glándula de Bartolino, que hemos hecho toda la vida con corte de bisturí, ahora se está preconizando láser. Dado las estructuras que nos has dicho, cuidado con el paquete vascular, ¿crees que puede ser una mejora en evitar complicaciones? En la No recidivas, sino en una complicaciones de la marsupialización, excepto que... Tienes que ser muy bruto. Bueno, vamos a ver de dónde viene el vaso, ¿no? El vaso viene de la pudenda, va por encima el transverso y va por debajo. Realmente siempre hemos dicho, ¿no? Tienes la glándula aquí, tienes por dónde entrar, pero el vaso te viene profundo y hacia abajo. Tenías que llegar en aquella zona. Es el problema que nos presenta cuando hacemos la extirpación de la glándula de Bartolino. Grandes hematomas porque no hacemos bien la hemostasia de este vaso. Mientras no llegues allí o subas para arriba, que te puedes encontrar el bulbo vestibular, que es un órgano también cavernoso, tienes que tener estas dos zonas presentes, nada más. Muy bien. Profundo y arriba, no tienes que evitar. Totalmente. Y en todas las labioplastias nos han explicado, al final tenemos que hacer una corrección, sí o sí, del capuchón del clítoris. Nos has dicho nervio dorsal del clítoris. ¿Podemos afectarlo tanto que en plan marketingiano se dice vamos a mejorar la sexualidad, el placer de la mujer? El nervio dorsal del clítoris pasa por encima del clítoris, pasa por encima del cuerpo, viene por debajo. Pero pasa por encima. Claro, si tocas aquella zona, está recubierto por labios menores, pero a la que entres está encima el nervio mismo, evidentemente. Como toques el cuerpo del clítoris, vas a tocar el nervio. Aquí no es profundo, aquí es superficial. Y es la zona delicada aquí. Pablo, ¿estás de acuerdo en que es dificultoso? A ver, por supuesto, no estoy banalizando ninguna terapia, ningún tratamiento quirúrgico ni nada, pero que es más fácil capacitarse o más fácil no tener problemas quirúrgicos importantes, por supuesto, sin banalizar en absoluto,
por las estructuras que nos ha explicado el profesor Pahisa en cuanto a vascularización e inervación, o no? Claro, estos aportes son supremamente valiosos. De hecho, a los que pudieron ver mi conferencia de labioplastia, nosotros tenemos un abordaje sistemático en cuanto a inervación y vascularización. Hay unos trabajos muy bonitos que han realizado con arteriografía mostrando la vascularización exacta del labio menor, y entonces nosotros hacemos un algoritmo identificamos la variabilidad anatómica que ustedes vieron es muy amplia. Y entre más variantes anatómicas hay en la vulva, más variantes vasculares anatómicas tenemos. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con eso, claro. Hablando particularmente del capuchón, pues por lo menos yo conozco 2 técnicas solamente, y las 2 técnicas, que es la U invertida y las elipsoidales laterales, todas van lejos de tanto de la vascularización como de la inervación, de tal manera que podemos estar tranquilos. Además, si hacemos adecuadas técnicas con hidrodisección y, por ejemplo, en mi caso, con láser, que son cortes muy precisos, pues realmente la posibilidad de tener un problema vascular o a nivel de un problema neuropático a futuro después de una labioplastia, pues probablemente yo por lo menos no los he tenido en el momento. Muy bien. A mí me ha sorprendido también, lo conocía, pero lo quiero sacar aquí a colación. Toda la vida, cuando hacíamos algún parto y hacíamos una anestesia de nervios pudendos, los ginecólogos siempre ha sido buscar la cresta ilíaca, tal, y el doctor Pahisa nos ha dicho que hay algunos que la hacen transperineal y ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna más complicaciones, más facilidad? Porque yo nunca he pinchado a nivel del periné. Diferencias de cara al nervio no, y después en cara a la práctica. Es la técnica que todos los anestesistas han aprendido, la técnica a través del periné. Nosotros, como estamos con una TAC vagina, vamos a buscarla por la vagina. Es lo mismo. Lo único que tener cuidado, pues que tienes el vaso allí, que no sangre. Como pinchar en todos lados, no pinchar y mientras que no te sangre. No, es lo mismo. Sabiendo dónde está, no hay diferencia. Es lo que aprendes. Doctor González, ¿cómo lo hace? ¿Vaginal? Bueno, nosotros tenemos un aparatico estimulador de nervio periférico y la hacemos transglútea. Nos ayuda mucho. Muy bien. Una pregunta. No me hacéis ninguna pregunta, no me ayudáis. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Aunque no se haya tratado específicamente, pero cada vez más en la consulta de ginecológica general nos encontramos con chicas muy jóvenes, adolescentes, con hipertrofia importante marcada de los labios menores que les imposibilita, bueno, pues su vida, ¿no? Me refiero a nivel de deporte o a nivel incluso de relaciones y demás. ¿Consideras que hay una edad mínima para poder hacer la reducción por esa molestia que le provoca, o es independiente de eso? Bueno, la posición de sociedades de ginecología infantil. Permitidme que lo corte. Viene acompañada con los papás. Bueno, no, está muy bien. La posición de las sociedades de ginecología infantojuvenil, pues ellos recomiendan, realmente yo me he puesto a investigar de dónde sacan este punto, no lo he podido entender. 2 años después de la menarca es lo recomendable hacer una labioplastia. Posición del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos el año pasado para labioplastia y aumento mamario en adolescentes. 3 conclusiones. La primera, no operarlas de entrada. O sea, tratar de hacerles una adecuada educación, decirles que es una variante de la anatomía normal. Muchas de ellas vienen confundidas por estos grupos de Facebook o de Instagram o estas mujeres wiki o no sé qué cosas. Ya hay un montón de cosas en internet que confunden las niñas y a lo que se está enfocando la literatura ahora es a que el médico está en la obligación de decirle a la paciente que es una variante de la anatomía normal. Claro, si la niña tiene una simetría de un labio de 8, de 12 centímetros en comparación con el otro, pues se ganó su labioplastia, porque evidentemente le va a molestar. Segundo punto, cuando no se puede hacer nada y entra dentro de esta gran variante anatómica, pues hay que operarla, que la opere alguien que sepa y bajo la mejor técnica, ¿no es cierto? Pero casi siempre dicen que de 10 niñas que van a consulta con la asesoría que le haga el médico, casi que la mitad se arrepienten de operarse. Y 3,
Si la niña va acompañada de los papás, la niña no le estorba absolutamente nada, ni siquiera se había notado o no se había mirado porque no está pensando en eso, está pensando en el colegio, en sus deportes y demás, pero a su mamá no le gusta como aparecen los labios, a esa no hay que operarla tampoco, de tal manera que esas son como las 3 posiciones que hay en este momento. Ha quedado muy claro. 2 años después de la menarca, pero realmente eso es como la única recomendación de las sociedades de ginecología infantojuvenil por todo el contexto hormonal y morfológico a nivel de la vulva. Ha quedado muy claro, muchas gracias. Doctor Víctor García, nos has explicado medicina regenerativa, hemos entrado ya en el mundo de la medicina regenerativa, qué bonito, nos has explicado que nos has dicho, cuidado, porque hay el señor Hayflick que dice que hay una limitación que depende de las divisiones. ¿Esto significa que dentro de esta medicina regenerativa vamos a poner o tenemos un límite en cuanto a procesos, a ocasiones en el cual yo puedo hacer cualquier bioestimulación o no? ¿Hay algún número, un techo de bioestimulación? No, yo creo que lo que hay que hacer es una interpretación en el sentido de hacer las cosas bien, ni mucho ni poco. Ahora tenemos unas nuevas herramientas que no se contemplaban hasta hace unos 15 años, donde toda la medicina buscaba, en estos casos, corregir, ¿vale? Lo cual quería decir intervenir pues, con un bisturí o con un láser para arreglar cosas que el paso del tiempo u otras circunstancias habían. Ahora podemos intervenir en un momento donde podemos recuperar la normalidad, la fisiología. Eso no nos tiene que llevar a excedernos en nuestra actividad y contemplar que el fibroblasto está ahí, que si no recibe estímulos en ocasiones mecánicos, la simple distensión, la hidratación de un tejido, la bondad de la matriz inter o extracelular hacen que el fibroblasto reciba los estímulos necesarios suficientes en fisiología como para ir generando pues, esos elementos que son fundamentales, tanto estructurales como para hidratación, y que tenemos la posibilidad de hacerlo también ahora mediante la incorporación de los factores de crecimiento, pero no nos podemos... No hay un límite. No, y por eso decía yo antes que habiéndolo estudiado en modelo animal, que es los perros de la raza Beagle, pues vimos que era suficiente hacerlo una vez cada 6 meses, esas 2 famosas sesiones, y repetirlas cada 6 meses, que no hacía falta hacer más, porque la estimulación se mantenía, que uno puede estimular si quiere cada día, pero no sirve para nada y quizás al revés pueda ser negativo. El doctor González Ramos tiene una pregunta. Bueno, sí, gracias por cederme la palabra. En realidad ahora tenía 2. Mira, una, preguntar sobre todo en relación al fibroblasto. Pues al introducirme en estos temas, gracias al grupo del título de expertos que están dirigiendo en la Universidad de Barcelona, con el doctor Sánchez Borrego, entre otros, el fibroblasto de una mujer menopáusica vaginal, ¿es un fibroblasto viejo o es un fibroblasto que se divide y se hace nuevo o se rejuvenece, aunque no sea la palabra adecuada? O sea, ¿ese fibroblasto de qué tipo es? ¿Es un fibroblasto viejo? El fibroblasto será viejo porque la mujer es vieja. Quiere decir, ese concepto de envejecimiento no es propio. Probablemente una persona joven no tiene fibroblastos viejos. ¿De acuerdo? Lo que el profesor Bartoletti intuyó... Gastados, diría yo, gastados. Usado. Lo que el profesor Bartoletti intuyó es que esta célula tiene esta capacidad que podía o que permitía hablar del concepto de reversibilidad del envejecimiento cutáneo, es ir hacia atrás. Bastaba para ello que se hiciese una estimulación. Los primeros trabajos los hacen en Estados Unidos y los hacen en base al uso del ácido hialurónico, del que también se ha hablado aquí, sin darse cuenta de que el ácido hialurónico, pero al final de los trabajos siempre lo dicen, no realiza una estimulación directa sobre el fibroblasto, sino lo hace a través de la estimulación mecánica, porque cada molécula de ácido hialurónico retiene 50 de agua y eso significa que se produce una distensión de los tejidos donde has inyectado el ácido hialurónico y esa estimulación mecánica es suficiente para el fibroblasto para reproducir cosas que hizo o que hacía cuando era, como tú decías, joven, ¿no?
Ese concepto, por tanto, de la capacidad de revertir el envejecimiento cutáneo, en mi caso cutáneo, vosotros vaginal, a nivel del uso de factores de estimulación, pues hay que contemplarlo. En resumen, quería decir, ¿cuándo deja de dividirse el fibroblasto? ¿A qué edad? ¿Cuándo deja de dividirse el fibroblasto? No tengo respuesta. ¿Cuándo deja de tener más actividad o la actividad Hemos dicho que había convencional de ese fibroblasto? ¿O no tiene nada que ver? O si aplicas el criterio del límite de Hayflick cuando se ha reproducido 50 veces. Muy bien. Pero ¿cómo haces la cuenta? O sea, que no lo pillamos muy viejo ya para bioestimularlo, ¿no? No. Esa era Ahora. Muy de la No, según esos trabajos del profesor Bartoletti, que además los ha acreditado muy bien, porque hacía los suyos, pero se refería a otros anteriores, parecería que el fibroblasto mantiene su capacidad de reproducción, de división y, por tanto, de generación de sus derivados, que son los que a nosotros nos interesan, el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, permanentemente. Lo que yo he mandado es una señal de alarma, que no nos pasemos, que no consumamos todas esas posibilidades haciendo cosas que no deben hacerse, que es, yo qué sé, porque lo he visto escrito, pues una sesión cada semana, porque de esa manera tengo a la paciente una vez cada semana y la pincho cada semana, porque total, como no le duele, es que no hace falta. Y probablemente ahí sí que consumimos una posibilidad y nos quedamos sin una posibilidad para el futuro, no lo sé. Bueno, hay que estudiar más. Muchas gracias por su respuesta. Una pregunta. Hola, una pregunta. En cuanto a la bioestimulación cutánea con plasma rico en plaquetas, ¿en cuánto tiempo la paciente, no sé si que no lo pillé o no lo dijeron, en cuánto tiempo la paciente logra ver esos cambios y cuánto tiempo dura? Hay dos fechas que usted tiene que retener. Me imagino, yo los estudios lo he hecho en piel, pero me imagino que será, si fa o no fa, más o menos igual. En histología observábamos siempre una neoangiogénesis, un aumento de la vascularización en torno al sexto, séptimo día, era significativa, y después, a partir de los 15 días, el histopatólogo decía que la vascularización se había normalizado. Es una fecha clave, por tanto. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos recuperar tejidos para trasplante, por ejemplo, en el caso de la lipotransferencia, el injerto de grasa, hacemos una estimulación de la vascularización con factores de crecimiento, tanto de la zona donante como de la zona receptora, buscando esto, vascularización, primera fecha. Y la segunda es el incremento significativo, valorable, de fibroblastos en las muestras que le mandábamos. Y decía que siempre era en torno a la cuarta semana. ¿Vale? Por tanto, hay un momento clave, que es esa cuarta semana, para ustedes y para mí, si lo que buscan es estimulación del fibroblasto, en la cual yo les animo a que hagan algo complementario, y es que el fibroblasto activado sin precursores tampoco hace mucho más. Es conveniente que en ese momento suministren por vía oral, por vía inyectada, los precursores, que en definitiva son aminoácidos y glicosaminas. Son las únicas. Por tanto, respondiendo. Y una última pregunta. A los 28 días le puede decir usted a la paciente que empezará a sentir mejoría. Sí, Dion. Sí, la doble estimulación es extrapolable a cualquier aplicación, es decir, alopecia o rejuvenecimiento o cartílago. La doble estimulación mejor que una sola estimulación. Sí, los estudios demostraban el incremento de receptores de membrana, independientemente del tipo de células que usted estimule, ¿vale? No confundamos que a veces en el tratamiento de la alopecia basta con el estímulo vascular y por tanto ahí no tiene nada que ver. Ese estímulo vascular se produce al séptimo día y después desaparece y a lo mejor a usted le interesa, ¿no? Usted me pregunta respecto de la posibilidad de hacer esas dos sesiones que he comentado, ¿no? Sí, eso es un tema de receptores de membrana. La concentración de factores de crecimiento que tenemos circulando en sangre, por tanto, como resultado de una venopunción, es suficiente. Lo que no es suficiente es el número de receptores de membrana. Y estos autores, no yo, evidentemente, ni mi grupo, sí que demostraron ese incremento de receptores de membrana. Por tanto, lo demostraron a nivel de todas las células. Muy bien. Venga, la última, que está... No sé para quién es.
Dime. ¿Lo habéis oído? ¿Por qué al doctor González no le gustan los ensayos clínicos con modelo animal y al doctor García sí? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que meter un láser en la vagina de una marrana o de una cabra para con eso histología después meter algo en una paciente mía no me convence mucho realmente. Es más por este lado, por el área donde estamos trabajando, por los riesgos, porque realmente todos los estudios en mi concepto deberían ser más de fase 3 para poder ser aplicados todas las tecnologías, digo yo. Está claro. ¿Quieres contestar? No, simplemente cuando se trata de valorar pues, satisfacción, a una rata no se la puedes preguntar, ¿vale? Y por tanto necesito pacientes, pero si se trata de ver si hay una vascularización o una estimulación celular, eso me lo dice el histopatólogo, que además me dice qué modelo animal conviene para cada estudio. En este caso fueron perros de la raza Beagle. Y para acabar, el doctor González ha presentado todo además el trabajo de él también de radiofrecuencia, y a lo largo de su presentación, sobre todo, ha hecho hincapié en ese síndrome de relajación vaginal, y nos ha explicado incluso cómo tenemos que indagar y hacer la historia detallada. Eso sabemos que para todas las mujeres podemos utilizar todas las técnicas, pero en el caso de que exista mayor síndrome de relajación vaginal, ¿significa que primero nos tenemos que pensar en este método ante otras láser o otras posibilidades o no? A ver, lo ideal sería que las personas tuvieran varias tecnologías que combinar. Mi mayor experiencia, como siempre lo he mencionado, es con láser. Y el equipo que yo utilizo también tiene una radiofrecuencia bipolar con otro electrodo que yo puedo combinarlo en el periné sobre todo. Particularmente, pues yo no podría sacar una conclusión final del tema, pero yo sí creo que cada tecnología tiene unos beneficios y unas falencias, y de tal manera que son distintas vías de llegar a un objetivo. Como te digo, hasta que no haya estudios comparativos de las situaciones, de todas las tecnologías que se nos ofrecen, pues no se puede decir la última palabra. Yo he tenido magníficos resultados con el láser desde hace más de 5 años en todas las indicaciones del síndrome genitourinario, pero también me di cuenta que con la radiofrecuencia obtuvimos buenos resultados. También tuvimos la posibilidad de usar un ácido hialurónico no reticulado durante un ensayo clínico y tuvimos buenos resultados, pero son pocas pacientes, son pocos seguimientos, y pues por eso no nos atrevemos a sacar ninguna conclusión importante. Y como al final un inicio de un posible consenso de Barcelona, me encantaría, habíamos comentado, y aquí me gustaría que participara también la doctora Beatriz Roca, doctora Durán, todas vosotras, sobre todo las mujeres, Yo le dije, Pablo, y la palabra, tú has dicho reestructuración y restauración vaginal, y casi me pega porque me han dicho que eso es como un brochazo, restaurar en pintura. Reestructuración vaginal, sí. Y me gustaría saber también la opinión de la doctora Roca. No, bueno, a mí la verdad es que cuando le he escuchado la palabra, pues me ha gustado, pero vaya, es que yo creo que ya no es un tema de darle un nombre, sino... Al final necesitaremos darle un nombre, una definición. Ya, pero yo creo que todo lo que ha comentado, me ha gustado mucho su presentación sobre el marketing, o sea, todo suena muy a marketing, cuando todavía no hay estandarización de técnicas, cuando no hay estandarización de problemas, y a mí eso es lo que me falla, y es lo que en todo caso teníamos que consensuar en Barcelona. El término es lo de menos, quizás. Pero muy bien. Solo me permites, ¿sí? Desde hace mucho más tiempo, y que sirva la experiencia para algo, en medicina cosmética y estética se ha venido utilizando más el término bioestimulación para procesos que tienden a la fisiología, a la recuperación de la normalidad, y el término bioreestructuración cuando se ha perdido la normalidad y se la quiere recuperar. Es distinto. De igual modo, en los tratamientos los conceptos son muy claros. Hay una parte del tratamiento que es preventivo,
Al final hay un tratamiento que es paliativo, una peluca para un calvo, y en medio mitad estarían los tratamientos restitutivos, que son los que devuelven a la normalidad, y los correctivos, que inciden sobre una posible normalidad para recuperarla. No sé si eso sirve como aportación. Me parece una base perfecta para iniciar toda esta posible definición, y yo creo que todavía tenemos que andar mucho para buscar una palabra que sea correcta y que además no sea ofensiva ni despectiva para las mujeres. Fijaros que en esta ya el 11º curso, 3 días seguidos, nervios, problemas, los taxis no funcionan, hacen huelga, llueve, todas estas cosas. Lo único que quiero hacer es un epílogo ya de agradecimientos. Primero, a toda la gente que ha asistido. Yo creo que este año, sabéis, hemos tenido la suerte de estar con 517 inscritos. Ha sido el curso que más inscritos hemos tenido, y eso es agradecer. Y es de agradecer a la industria farmacéutica, que yo les hago hacer cosas raras, pongo a los ponentes yo, ellos no lo eligen, los elijo yo, los temas los elijo yo, y al final ellos son los que acaban sponsorizando y dejan o entran en el juego que yo les propongo, y eso también es de agradecer. Los ponentes, yo creo que la fuerza que tiene el curso Diatros no es nada de la gente que participa, de los promotores de Diatros, sino que es lo único que sabemos hacer es elegir a los ponentes, porque realmente ellos son los que realmente saben. Hay una persona que, bueno, la habéis visto por aquí mucho, que es Ruth González, y es la persona que realmente se curra y que a partir de mañana ya empieza a ponerse a trabajar para dentro de 2 años, y esta es la verdadera ánima mater que hay en todos los cursos Diatros. Y al final, pues está la familia. Como veis, en el curso Diatros todos trabajan, todos. Y esa es mi próxima venganza. Para mí, vosotros todos sois mi familia, con lo cual, dentro de 2 años, en el 19, os haré trabajar a todos. Hasta el 19, a ponerse en marcha. Gracias. Muy bien.